Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente, esta vez como suele pasar los miércoles en su versión cultural y ya saben, denle al botón de suscribir si no lo han hecho ya, síganos en las plataformas de podcast favoritas y síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT. Antes de empezar y presentar a los invitados que tenemos hoy, les digo que Piedrasanta tiene una programación que es válida en librerías y en redes sociales del 18 al 31 de octubre y consiste en la promoción libro o truco. 10% en la compra de un libro y 20% en la compra de 2 libros, Piedrasanta. Y recordarles también que el 27 de octubre a las 7 p.m. van a tener en la 11 calle 650 de Zona 1 van a tener un micrófono abierto, noches de terror, de cuentos y leyendas de terror. El 27 de octubre, el viernes, el micrófono estará abierto para que puedan contar su historia de terror, ¿no? En la 11 calle 650 de la Zona 1. Bueno, ya empezamos y tenemos con nosotros, y es un gusto tenerte aquí, César Díaz. Muchas gracias. Cineasta guatemalteco. Sí. Ganador de la Cámara de Oro de Cannes. Sí. Y también tenemos a Arnoldo. Muchas gracias por invitarme, Darío. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por venir también, Arnoldo. No tenía nada mejor que hacer, evidentemente. ¿Qué premios tiene este? Premio... Bueno, Tú sí te leíste una novela de este. Supongo más de una, ¿verdad? Varias. Pero sí te has leído alguna que has dicho esto tiene que ser una... Los jueces. Los jueces. Y Puente Adentro también tiene... ¿Y lo leíste y dijiste, esto es una película? ¿Fue así instantáneo o fue creciendo la idea? No, Los jueces fue instantáneo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene esa novela? Creo que lo que pasa es que el universo... Bueno, creo que hay dos cosas. Uno, el universo que plantea a los jueces me parece que es la metáfora de Guatemala, ¿no? Entonces, la metáfora de por qué la violencia de Guatemala, la metáfora de cómo establecemos relaciones humanas, por qué estamos como estamos, ¿no? Es una manera de entender el país a partir de un espacio reducido, ¿no? Y la otra cosa es que creo que existen personajes en los jueces que son profundamente cinematográficos en el sentido de que hacen cosas en permanencia que obligan o que crean aún más conflicto. Y entonces, para mí Cuando dices en permanencia, o sea, como que son compulsivos en su... No, a lo que voy es que, digamos que la intimidad o la interioridad de los personajes no es descriptiva, sino es en acción. Y entonces creo que eso hace que la novela tengas un montón de imágenes cuando la estás leyendo y que tenga grandes posibilidades de ser una película. Ojalá algún día se pueda y mejores el libro, ¿verdad? Porque falta le hace. Yo me quedaría escuchándolos así y puedo ser yo el público, que estaría muy bien. Lo estoy disfrutando mucho. ¿Tú también ves ese valor cinematográfico en los jueces? ¿Cuándo escribiste Los jueces tú? Hace 15 años. Wow. Tenía 25. Ahora tengo 41. 26 tenía. 26 añitos tenías. Sí. Un patojito. Muchachito. ¿Y si ves el valor cinematográfico también? Sí, porque además... Por cierto, cuando escribes te imaginas, digamos así, tienes imágenes vívidas de tus personajes, de las escenas. Digamos, o sea, no son tan vívidas como, es decir, son medio nebulosas y a lo mejor la escritura también se hace para siluetearlas mejor y para verlas mejor. Pero sí entiendo lo del cine porque además yo era capaz en ese momento de identificar plenamente influencias cinematográficas que estaban ciertas películas que estaban ejerciendo sobre mí una influencia en la mismo nivel, en la misma jerarquía que la literatura. Entonces había un número determinado de películas que yo estaba viendo y reviendo en esa época que
que absolutamente tenían que ver con los jueces. Bueno, cuando hablamos de invitar a César se le ocurrió una gran idea, que era que hablásemos de cine y revolución. Cine y revolución. Cine y revolución. ¿Cómo estás viviendo, por cierto? Porque César está viviendo fuera la mayor parte del tiempo, ahora estás en México. Acabas de terminar de grabar, ¿verdad? Uh-huh. De filmar, sí. De filmar. Sí, porque grabar es lo que hace con el celular, digamos. Tú lo que haces es filmar. Yo ni siquiera eso. Apenas tomo fotos. ¿Cómo estás viéndolo? Como dentro fuera, ¿verdad? O sea, porque la intensidad se vive como que estuvieses aquí. Ha sido una gran montaña rusa. Una gran montaña rusa, y lo hablábamos con Arnold hace poco, porque digamos que en la primera vuelta nosotros esperábamos Sí. absolutamente lo que esperábamos, o sea, la continuación. Estábamos abiertos a la tragedia, digamos, a la derrota. Abiertos, convencidos. Convencidos. Sí. Resignados. Lo habíamos interiorizado y era Al menos esa era la... Habla por ti. No, pero... O sea, ¿Vos creías que había una...? No, de esto que pasó, no. Bueno. Pero tampoco una derrota total y absoluta. Un gallo gallina. Pero digamos que esperanza no había. Qué buena chumpa la de... Para los que nos están viendo, no nos están viendo en YouTube, qué buena chumpa la de, Sí. la de Arnoldo. Es lo mejor que él tiene, su chumpa. Tengo Lo otras- mejor que te he conocido es tu chumpa. Qué bueno que te puedo hacer feliz de esa manera. Bueno, pero volviendo... Perdón, es que te vi la chumpa y dije, qué buena Qué chumpa. buena chumpa. Qué No, buena estoy de chumpa. acuerdo, estoy de acuerdo. Y luego sucede lo que sucede. Sí. Y de pronto hay una bola de nieve. O sea, una cosa que va creciendo y que va creciendo dentro. Y me acuerdo... Pero con ciertas angustias. Pero ¿verdad? vos ya estabas aquí cuando... Yo llegué al día siguiente de la primera vuelta. Claro. No pude O sea, votar. ni siquiera dijiste, No puedo ¿para qué? O sea, es que no tenía sentido. O sea, para mí no tenía sentido. No tenía sentido adelantar un vuelo para bla, bla, bla. O sea, dije, llego al día siguiente y que pase lo que pase. Y cuando vi lo que estaba pasando, y de hecho lo hablaba contigo por chat y te decía, yo te decía, Daniel, esto es real. Y en algún momento, hice números y dije, Daniel, es que esto hay que celebrar. Y me dijiste, me acuerdo perfecto, me dijiste, ya puedes celebrar. O sea... Era definitivo. Era definitivo. O sea, no había Sí, marcha atrás. Yo me puse a ver... Claro, porque además el señor se había pasado el día entero diciendo no se emocionen, no se emocionen. Era verdaderamente insoportable. Yo no sé por qué le estabas hablando a él ese día precisamente, que era un nubarrón negro insoportable. No solo eso, sino, o sea, con el fracaso que yo tuve como analista Claro, ¿no? en esa primera vuelta, preguntarme a mí es como, no me siento muy autorizado, pero igual respondía con mucha seguridad. Sí. Pero sí, sobre todo viendo cómo entraban los votos, ¿verdad? Claro. Viendo cómo entraban los votos de zonas urbanas. Yo cuando vi los primeros resultados dije, no, esto están volcándose completamente, como cosa extraña porque nunca había sido así. Los votos solo de las zonas urbanas, y te ibas metiendo en zonas urbanas y decías, no, mentira. Todavía falta muchísimo voto y los patrones son muy claros. Y sobre todo también, y es una cosa que ahora que en breve van a presentar casos para cuestionar los resultados electorales, lo estabas viendo a otro nivel, que es la gente que estaba en los centros de votación. Claro. Entonces tenías a gente, a un amigo que estaba en una mesa o que estaba coordinando mesas, y todos estaban diciendo, vos está arrasando semilla en mis mesas. En las zonas urbanas, ¿verdad? Está arrasando semillas, todo es semilla. Y escuchabas, semilla. Entonces, no puede ser. Y entonces, no, ¿cómo va a ser? Sí, 9% en zonas urbanas había pensado yo, ¿no? 8%, 30, 35. 2 diputados, 3 diputados. Sí, ese era el cálculo, ¿verdad? Había un escenario donde no tenían ninguno. ¿Verdad? Bueno, yo siempre pensé que mínimo el primero de la ciudad, primero del departamento y primero nacional sí sacaban. Pero nunca imaginamos esto. No Nunca lo imaginamos. Ni lo esperamos. La pregunta es, y tiene que ver con una parte importante de esta conversación, ¿esto es una revolución? ¿O qué es una revolución? ¿A qué llamamos revolución? Porque en la definición también está mucho de cómo se refleja esto en el arte. ¿Qué significa revolución? Tal vez, yo no sé si esto es una revolución. Yo creo que es por lo menos una apertura para otra cosa. Una apertura para que podamos construir desde otros lugares, una apertura para que podamos
escucharnos. Pues yo creo que hay una posibilidad de pensar el bien común, verdaderamente el bien común, desde otro sitio. Yo creo que hay dos elementos que si no lo queremos llamar a todo como una revolución, por lo menos sí podríamos calificarlos, si querés, para ser un poco más cautelosos, de revolucionarios. El primero es el resultado de la elección. Digamos que haya una ruptura tan abierta con todos los mecanismos que estaban puestos en marcha para que eso no sucediera. Es decir, publicidad millonaria y mentirosa, clientelismo, acarreos, inversiones absolutamente desproporcionadas, en menores se supone que las de antes, porque la ley ha puesto techos Bajada más de rigurosos. candidatos. Sí. Bajada de candidatos, etcétera. Y sin embargo, es revolucionario, digamos, que con todo eso en contra se consiga un resultado como el que se consiguió. Y la segunda me parece que se ha visto en las últimas semanas y que no tiene necesariamente que ver con el partido electo. Ni el líder Bernardo. Ni el líder Bernardo, y tiene que ver con el rol que están jugando los pueblos indígenas. Por supuesto. Eso a mí, digamos, ese poder de verlos como sector, de que aquí haya ciertos sectores que no les va a quedar más remedio aquí en el futuro, de admitirlos como un sector político de poder, a mí me parece eso que es revolucionario. Y de negociar con ellos. Claro. Y de aceptar que son una parte Y de de la aceptar población. su legitimidad, Por supuesto, etcétera, eso. que es que es siempre lo más complicado. Y de verse como actores Eso por lo estratégicos. menos es liderar, o sea, yo sí dije, cuando vi a la gente de la Betania, y no es la famosa escena de los motos rodeando a los antidisturbios, sino más bien estaba hablando un policía con uno del bloqueo de la Betania y dice, esperen, es que nosotros estamos esperando a ver qué dicen los cantones para tomar una decisión. Claro. O sea, si los cantones dicen vamos a levantar los bloqueos, nosotros levantamos el bloqueo. Pero tenemos que esperar a ver qué dicen los cantones. Lo está diciendo alguien de clase media, baja, urbana sobre los cantones. Y que fue una cosa que cuando hablamos... Algo ha cambiado. O sea, eso, esto es un flipón, se ha bajado, se ha subido. ¿Verdad? Cuando hablamos del 44 aquí hace una semana, de la revolución del 20 de octubre con Luis Méndez Salinas, digamos, esa es una diferencia fundamental, el papel de los pueblos indígenas, que entonces era prácticamente invisible. Pero no solo eso. O sea, el hecho de que un antimotines se ponga a dialogar en este momento con la persona que está bloqueando la calle y que logramos encontrar un terreno común en el cual yo tengo que hacer mi trabajo, entiendo qué es lo que tú estás haciendo, no voy a tirar la fuerza, sino sentémonos y hablemos. Contra los órdenes de arriba, ¿no? Eso también es algo que me parece importante. Y eso también es algo que ha cambiado. Y creo que si no tuviéramos el contexto que tenemos, tampoco existiría, porque a lo que estamos acostumbrados simplemente es a... Llegan el grupo de antimotines, golpea, abre y se acabó. Y ya está. Mira, en última instancia, revolución es cambio, ¿no? Sí. Sí, es cambio profundo. Cambio profundo. Las causas son variadas, es una mezcla de cuestiones estructurales con oportunidades aprovechadas, con circunstancias que se dan. Y por eso es que además, y eso era lo interesante de la selección, se lleva también, al igual que la guerra, con el drama, porque es dramático por naturaleza. Si entendemos el drama como transformación, como cambio de sus protagonistas que se mueven de un punto A a un punto B y en el camino se transforman, la revolución es esencialmente dramática en ese sentido. Y conflictual, que tiene que ver con el cine también, ¿no? Y también, yo te diría que tiene que ver con, no solo con el cine, con el acto de contar historias en general. Toda historia es la historia de un conflicto. Digamos, es una manera reduccionista de decirlo, pero en realidad es así. Toda historia es la historia de un conflicto. Así como no hay sociedades sin conflicto, no hay historia sin conflicto. Si no hay conflicto, no hay absolutamente nada que contar. Sí, así como la historia de un fulano que se levanta y se va al súper y vuelve. Y no hay una historia. Y ve la tele y se duerme. Claro. ¿no? Y habla con la abuela. Tiene que haber algo ahí, digamos. Incluso puedes hacer esa clase de historia cotidiana, si se pero... pelea con la cajera,
Ya es una historia. Ahí hay una historia. Si no logra tener dinero para comprar el guaro y son alcohólico y necesita ese dinero, inmediatamente pones en marcha toda una serie de mecanismos que crean y que tensan si no hay las conflicto, cosas. si no, por ejemplo, a lo mejor lo que pasa es que tiene tedio sobre su vida y quiere un cambio, entonces se rapa la cabeza y empieza a... La descripción de Sorkin... con su taxi a matar gente y no sé qué. Ahí está la historia. La descripción de Sorkin del drama era bien simplista, pero bien fácil de utilizar para explicar, que era intención y obstáculo. Una intención y un obstáculo. Sí. Una intención que va en Bueno, esta dirección. yo eso y lo, el aprendí obstáculo. eso lo aprendí con ustedes. Una necesidad. La idea de que hay un arco de un héroe, digamos, de un personaje que cambia. O sea, necesitas que pase algo y que quieras algo que te lo impida y que luches contra esos impedimentos para que exista una historia. Si Claro, no y existe entonces nada. el contexto de las revoluciones Sí, es clarísimo. te lo sirve así, hermosamente en bandeja de plata el drama, con todos sus elementos, con todas sus contradicciones, con todas sus ambigüedades morales, con todo lo que nos interesa de la narración. Y es por eso que a mí, yo en la noche de la primera vuelta, mi única pregunta en todo mi círculo cinematográfico era ¿quién está con él en este momento? O sea, ¿quién lo está filmando? O sea, ¿quién está filmando este momento histórico? Porque en el fondo yo creo que hay una gran película aquí que no la estamos haciendo y que no la estamos filmando. Sí. Pero, ¿qué ejemplo tendrías Lo que hablábamos, la batalla de Chile. La batalla de Chile, lo que hace Patricio Guzmán es, a la llegada de la Unidad Popular al poder, con Allende, empieza a filmar y filma sindicalistas, transportistas, o sea, todas las huelgas, todos los problemas que tiene Allende, pero lo entiendes desde el interior, o sea, entiendes desde los camioneros que no querían, los mineros que estaban en huelga, y todo ese proceso él lo documenta hasta el golpe de Estado, ¿no? Y entonces hace un tríptico. ¿Pero por qué? ¿Porque lo adivina? ¿Porque le No, interesaba? No, porque estaba- ya desde el principio sabe que el proceso revolucionario chileno es importante. Claro. Entonces dice, aquí, a esto hay que El prestar... tema es cómo vas a estar ahí con una cámara Eso. si no te lo esperabas. Pero a partir del 26 de junio, sí. No, pero estábamos hablando de la Sí, primera la vuelta. primera- y la Decías- segunda decía vuelta. ¿quién estaba ahí? Y la segunda vuelta Las tampoco. cámaras de cine estaban en los headquarters de Los cámaras de Ríos. cine no están en ningún lado. No, esa es la verdad. no, no, Porque no te ese es acuerdas. el otro asunto, que nos hemos acostumbrado tanto a documentar con esto que creemos que esa mirada ya es suficiente. Y mira que es un montón, es buenísimo. A mí me parece una maravilla que eso exista y nos ha prevenido de muchos males el hecho de que cada ciudadano tenga un ojo que va registrando lo que ocurre alrededor suyo. Ha creado males también en sí mismo. Sin duda, pero he visto muchos bienes, digamos, en el último tiempo. Cuestiones que en otra época el poder se habría podido pasar de listo y ahora no puede porque tiene miles de ojos encima que quedan registrados a través de esto. Pero eso no es el mismo tipo de registro del que vos estás hablando. No. El registro de una mirada desde el cine, si se quiere en este caso documental, pero que no deja de ser una mirada cinematográfica profunda, más allá de lo que es capaz de capturar un teléfono celular. Y en tus círculos de cine la respuesta era nadie. Nadie estaba ahí. Nadie estaba ahí. Y nadie, incluso, ¿Pero quién tendría que estar ahí? ¿Tú? a mí me hubiera más? encantado. A mí me hubiera encantado, pero por ejemplo, Renato Borrallo, que es un gran documentalista guatemalteco, yo incluso empecé a hacer un fundraising él está en Georgia y por miles de razones y era como un fundraising, traigamos a Renato. O sea, traigamos a Renato para que empiece a filmar esto. O sea, yo empezaba a filmar, yo no podía. Joaquín Ruano pudo haberlo hecho. O sea, incluso Ameno Córdoba y Pepe pudieron haberlo hecho, pero nadie. Jairo pudo haberlo hecho, pero tampoco. Jairo lo que hace después es la campaña de... Pero ya en campaña. No es lo mismo, Sí, pues. No claro, es lo claro. mismo, no es lo mismo. Y además, yo recordaba... Yo estuve cerca de la campaña porque era primer asistente de dirección de la campaña de Michelle Bachelet en Chile. Y me acuerdo lo que era aquello. Y me acuerdo del proceso de documentar una campaña que es bien difícil. Es bien difícil tener este acceso, tener esta intimidad con el candidato, ¿no? Nosotros nos tardamos meses, o sea, hasta tener una cámara dentro del auto con Michelle fue, o sea, meses.
Y la tuvimos 3 semanas antes del cierre de campaña, ¿no? Y después lo que sucede es que se recrean estos momentos de manera ficticia, digamos, imaginaria, en algunos casos con el éxito que permite aceptar por principio que no es la reproducción de la realidad, digamos, con el éxito que permite aceptar que es ficción y que es una aproximación limitada a lo que fue. Hay algunos casos afortunados que se han logrado, digamos, reproducir la intimidad del poder en momentos revolucionarios en algunas películas, pero con las limitaciones del caso, que nunca puede sustituirlas el haber estado directamente ahí con una cámara montada mientras sus cosas estaban sucediendo. O incluso en este momento, imagínate seguir con la misma lógica y plantarte con los 48 cantones Claro, ahí. En el MP. En el MP. Uh-huh. En las manifestaciones. En las manifestaciones, el momento... La escena de Betania es una gran La escena de Betania es una gran... La escena en términos puramente cinematográficos, así de... la escena de las vallas delante del MP. Y yo no haría menos tampoco la aparición repentina de Jacobo Arbenz en la pasarela de la municipalidad, creando ese símbolo de los dos subidos ahí, que yo no sé si ellos lo organizaron, de dónde salió. Me acordé de ti porque justo el día antes... Yo estaba intoxicado de símbolos, había símbolos y tal, dije, claro, esto le va a gustar a Ron. Me intoxicó, sí, claro. Sí. Claro. No, pero me conmovió mucho, me pareció que la historia le gusta gastar esa clase de... Como reivindicarse de vez en cuando. Sí, y producir esa clase de símbolos poderosos, muy poderosos. No es lo único que hay, no es donde está concentrado todo el símbolo de la transformación, ni mucho menos. Pero ver a los hijos de Arbenz y Arévalo juntos en la pasarela es una imagen poderosa donde las haya como no habíamos visto en mucho tiempo. Y lo que queda, porque las batallas judiciales que le quedan por librar aún antes del 14 de enero, yo terminé de filmar hace 4 días, si no estaría con la cámara ahí, pero... ¿Cuál es, en la historia del cine, si a vos te dicen revolución y cine, cuál es para vos el primer ejemplo que se te viene a la cabeza? Octubre o El acorazado Potemkin. Tal cual. Pero ahí es donde yo creo que hay una diferencia entre únicamente documentar o representar el hecho histórico y sobrepasarlo. O sea, creo en primer lugar, porque El acorazado Potemkin es ya una obra encargada por el poder triunfante de la revolución. El realismo socialista. Para documentar un momento histórico que ocurrió 20 años antes, o no sé cuántos años antes, porque no recuerdo qué año es El acorazado Potemkin. Pero en todo caso está documentando la revolución de 1905 y el levantamiento en Odessa. ¿Qué tiene esa película que es tan extraordinaria, digamos? A mí Potemkin. Yo, desde el desconocimiento absoluto, te lo pregunto. Yo lo que creo es que, por un lado, la creación del montaje o de la edición, de lo que significa tener una idea A junto a una idea B, y que digamos que el choque de estas dos ideas genere algo que no está en la pantalla, que lo construye el espectador, eso es algo que se crea ahí. Es la primera vez que se ha instrumentalizado eso en los años 20, porque estamos, digamos... El acorazado debe ser del 20 y algo, sí. Hay que checarlo, pero... y además El acorazado es una película de propaganda, es una película que se piensa dentro del realismo socialista para poder enseñarle a la gente lo que era la revolución, ¿no?, del 1905. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que lo que es interesante es cómo Eisenstein va mucho más allá de la anécdota. Y entonces crea conflicto. O de la mera documentación, digamos. Exactamente. Y entonces de pronto hay imágenes que todavía siguen hoy por hoy. O sea, la imagen del carrito con el bebé bajando las escaleras del puerto de Odessa y cayendo, pues es una imagen que la ha utilizado los Ghostbusters, que la ha utilizado... bueno, ahí está. De hecho. Esa la tenemos aquí. De hecho, esa. Es que Carlos la estaba señalando. Sí, ahí está. Bueno, esa, justo, tal cual. Bueno, el asco de los marinos frente a la comida podrida. O sea,
hay como muchos elementos de tensión y de conflicto que los crea, y los crea por la primera vez, o sea, básicamente. Sí, la más memorable de las versiones del carrito es la que reproduce Brian De Palma en el... Esa es la que estaba pensando yo, Sí. en Los Intocables de Elliot Los Ness. Intocables, eso viene de ahí. Sí. Que se le va cayendo el carrito y que tienen que lidiar con un tiroteo mientras está cayendo el carrito. Ayer ¿Y justo... cómo solucionan eso? Para mí ¿verdad? eso es lo más importante. Ayer justo estábamos hablando, cuando hablamos de qué íbamos a hablar hoy, que es esa llamada... O sea, ustedes dos se llamaron y hablaron de que iban a hablar hoy. No, Sin o mí. sea, sin planear, como hacemos siempre. Sin mí. Solo para confirmar, mira, el tema de cine y revolución ya está. Va. Pero O sea, esto es un golpe de Estado, digamos, de contenido. no. Básicamente. Sí, un poco sí. Ya estamos hartos. Esto es una revolución. Una rebelión, más bien, un levantamiento, no es una revolución. Para mí lo que has dicho es lo más importante. Es decir, estos son propagandistas. Sí. Y sin embargo, les encargan estos trabajos y son tan artistas individuales que no se conforman con servir el propósito de la propaganda y hacen una exploración mucho más compleja. En términos de la manera de ser esencial de Eisenstein en Potemkin, es el ejemplo que acabas de poner, el de la comida podrida. Aquí necesitamos explicar cómo y por qué se sublevan los marineros del acorazado. Y la imagen más eficaz que encuentran es un trozo de carne engusanada, que es asqueroso. Dicen, esto es lo que están comiendo esta gente, y a sus jefes les vale madres. Y se van a morir infectados por esa comida y les vale madres, porque no valen nada. Solo ver el trozo de carne de donde están saliendo los gusanos es una imagen lo suficientemente poderosa para justificar después una insurrección. Y eso es ese tipo de imágenes esenciales de Eisenstein es impresionante lo que consigue. Pero yo creo que cuando realmente los artistas se hacen las preguntas profundas, llegan a ese tipo de conclusiones. Porque, por ejemplo, Godard hace lo mismo. La OLP, Arafat, le dice a Godard que él necesita una película de propaganda y le pone $150,000, no me acuerdo cuánto dinero, sobre la mesa, y le dice, necesito que tú hagas una película de propaganda. Y Godard empieza a darle O vueltas sea, al es asunto. Arafat, pero pagado por dinero de petrodólares. De la OLP. De la OLP. Y entonces Godard empieza a darle vuelta al asunto y dice, es que yo no puedo ir a hacer una película de propaganda así, o sea, con todo lo cercano que podría hacer Godard al movimiento palestino y al movimiento antisionista y demás. Y lo que hace es una película de familia desde París, con una familia parisina, que es una ficción, en la cual ellos, desde su mirada parisina, están viendo lo que sucede en Palestina, pero también haciendo preguntas importantes como ¿por qué los atentados? ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo utilizar este dinero que me están dando si realmente tampoco sabemos de dónde viene? Y ahí es cuando uno haces preguntas esenciales. Lo fácil hubiera sido ir a la frontera, filmar palestinos, pasando y defendiendo el territorio y demás. Eso hubiera sido Pero cuando te haces preguntas esenciales, como se las hace Einstein o se las hace Godard, pues llegas a obras como estas, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la revolución también, sin salirnos del tema. No, yo creo que el ejemplo ese está buenísimo porque además es muy parecido al ejemplo del Ejército de Liberación de Argelia, cuando contratan a Pontecorvo, a Guilo Pontecorvo. A él le hacen una solicitud también, siendo Pontecorvo además me parece que militante activo, con número de carnet del Partido Comunista Italiano, y le pidan que haga esta película, La Batalla de Argelia. La Batalla de Argelia, que es un clásico de entre los clásicos. Claro. Clásico entre los clásicos y que además es exactamente el mismo fenómeno que lo de Godard, mismo fenómeno que lo de Eisenstein. Son, en última instancia, propagandistas. Pero mismo fenómeno de Ken Loach cuando hace Tierra y Libertad. Sí. O O sea, sea, propagandistas en nómina. ¿Ken Loach era pagado por quién? No era pagado, pero tenía una afinidad gigantesca. Ah, no, pero ahí sí me parece una diferencia, porque yo estoy hablando aquí gente que está en nómina. Cabal, Ya, cabal. ok. Que es Potemkin, que es el... Que es Potemkin. Claro. Y entonces están en nómina de un poder. Tienen el problema, claro, de que no te van a contar los horrores de ese poder. Es decir,
El Ejército de Liberación de Argelia también cometió atrocidades en las guerras de liberación de Argelia, sin duda, como suele ocurrir Es que en Argelia fue una matanza espantosa. horrorosa. Entonces eso es completamente invisible en la película. Pero sí está retratado, probablemente nunca se ha retratado a un ejército colonial con más rigor, detalle y horror, digamos, que como Pontecorvo retrató al ejército francés en Argelia. Que por cierto, debería interesarnos particularmente a nosotros guatemaltecos esa película, en el sentido de que estos fueron los que entrenaron Exacto. a Benedicto Lucas. Sí, sí. Benedicto Lucas se entrenó en técnicas contrainsurgentes con... Bueno, ellos entrenaron a mucha gente, ¿verdad? Sí. En Latinoamérica, en general. Argentinos también, ¿no? Sí. Claro, pero en lo que nos toca a nosotros fue a Lucas, que fue, digamos, alumno destacado del ejército colonial francés. Esta gente que venía de pelear, cuando pelean la Argelia, venían de pelear la Indochina, ¿no? Venían de perder en Vietnam. Y Pontecorvo exactamente lo mismo. Algo sucede con estas películas que los tipos parecen además empujar la técnica y la imaginación cinematográfica y los recursos narrativos un poquito más, como empujar las fronteras. Yo todavía a la fecha uno se va encontrando aquí y allá planos y recursos narrativos visuales de Pontecorvo, de esa película, de la batalla de Argel, en diferentes películas. Por ejemplo, la escena en la lista de Schindler de la evacuación del gueto de Varsovia. ¿Schindler es Varsovia o es Cracovia? Es Cracovia, ¿no? Bueno, no recuerdo. No, yo tampoco. Pero la evacuación del gueto es casi un calco de una escena de la batalla de Argel. Eso sin contar con que Tarantino, además, la música de los Bastards, en Inglourious Bastards, es la música que compuso Pontecorvo para la batalla de Argel, y que es música original de Pontecorvo, pero sí que estuvo asesorada por Morricone. Ahí. Entonces, nada, otra vez, vos ves esa película y aprendes, o sea, independientemente del argumento y el hecho de que estuvieran en nómina, encima, estos propagandistas consiguieron, digamos, ampliar, ensanchar el lenguaje cinematográfico. ¿Y qué otros casos, qué otros ejemplos de cine ya visto no desde la perspectiva propagandista o de tomando partido por una de las partes, sino de alguna manera mostrando el que César acaba de mencionar a mí me parece importante, el de Ken Loach, Tierra y Libertad. Es diferente en el sentido de que Ken Loach no era no estaba en la nómina de nadie, es un cineasta ideológicamente identificado con la causa republicana. Miembro del Partido Comunista. Loach, sí, miembro del Partido Comunista. Miembro además de un movimiento cinematográfico que se llama, ¿cómo se llama? Realismo social inglés. O no sé qué. Un poco como respuesta al thatcherismo, porque surge justo en esa época, etc. Y curioso lo de miembro del Partido Comunista que decís, porque esa película lo que es como, lo que defiende es al PUM. Lo que denuncia Tierra y Libertad son los horrores del estalinismo en España. ¿Va? Sí, pero digamos que era una historia también que nadie había contado antes. O sea, ¿quién había contado antes? O sea, la traición de los comunistas hacia el PUM y hacia la CNT. No es Orwell, digamos, no es una tradición que sigue lo que hizo Orwell. Es que, no, es que claro, pero es que Tierra y Libertad está basado en ese libro. No, pero basado, es casi una... Es casi una es lo que yo siempre entendí, o sea, sí, claro. pero bebe de esa tradición Por orwelliana, no en el sentido, digamos, orwelliano que se suele decir, sino en el sentido del Orwell escritor, que para mí, digamos, Orwell es una de esas figuras que murió con 50 años. O sea, casi la edad de Arnoldo, casi. ¿verdad? Y muere después de haber hecho... Solo quiero aclarar que yo soy el menor de esta mesa. Pero muere después de haber hecho una crítica al colonialismo inglés, haber hecho una crítica al fascismo y haber hecho una crítica al totalitarismo soviético y demás en distintas obras de distintas maneras. Para mí es una referencia a Orwell de primera categoría en ese sentido, digamos, en un tipo que de verdad es difícil, ¿no? Verlo en perspectiva. Murió hace muchos años y murió muy joven, no sabemos qué hubiese pensado después, pero como que parecía un tipo sumamente claro, como su misma escritura es. Yo coincido.
Coincido plenamente con Un esa, héroe hasta cierto punto. con esa lectura de Orwell. Orwell no hizo concesiones circunstanciales con el horror, digamos. Creo que en momentos críticos, como el de la Guerra de España y otros, hubo quienes tuvieron que transigir con un horror para combatir otro, digamos. Y Orwell no. Y además te jode un poco, te jode el discurso porque te demuestra que sí es posible. A mí lo que me parece bien interesante, perdón, dale. No, dale. No, lo que me parece bien interesante de Tierra y Libertad, además, ahí se ve, hay una escena maravillosa en la película de Ken Loach, que es después de que los milicianos del PUM se toman una aldea, tienen esta reunión en una casa tomada, después de que fusilan al cura, que el cura mismo había sido un delator, digamos, y se toman esta casa y tienen este debate. Este debate que en principio es ideológico, pero que, digamos, es cuando la ideología está realmente afincada en la realidad. Y básicamente están discutiendo si colectivizar o no colectivizar. Están discutiendo están discutiendo el gran tema, me parece a mí, uno de los grandes temas del fracaso de la República, que fue el de priorizar la guerra o priorizar la revolución. Tampoco tenían muchas opciones. La ¿no? incapacidad claro, no tenían. Eso es lo que parece ahora, pero en ese momento la CNT y el PUM estaban convencidos de que la revolución era prioridad por encima de ganar la guerra. Pero bueno, y en la guerra también tenías gente avanzando y dándote caña. Pero en los primeros años de la... Yo no sé cómo lo ves vos, porque es incómodo estar hablando de la tierra del Señor. Sí, Estoy muy intrigado. Estoy muy interesado en lo que están diciendo. Sí. No, es que a mí me parece que ese era el debate en ese momento. El debate era, avanzamos con la revolución, que era es que yo creo que buena parte de del fracaso de la izquierda en esa guerra es precisamente estas divisiones internas. Porque había gente que estaba a otra cosa. Bueno, estas divisiones internas llegaron casi a tener una guerra civil dentro de la guerra totalmente. civil. Y al final, ¿qué pasó? Que el lado nacional, ¿verdad? Estaba perfectamente unido. Pues estaban disciplinados más que unidos, ¿verdad? Había un mando y aquí vamos a ir en esta dirección. Y del otro lado tenías a gente gritando ¡Viva Rusia! ¡Muerte a España!, por ejemplo. Y estalinistas versus leninistas versus... Es como dicen... El PUM era como una vez trotskista. me dijo aquí un colega que decía, describiendo la izquierda guatemalteca, decía, aquí la izquierda guatemalteca tiene un lema y es somos pocos y sectarios. Tal cual. Entonces dije, puta, encaja perfectamente. Sí, en esa época, en la Guerra Civil Española, eran bastantes, no eran pocos, pero eran muy sectarios. Y todas esas divisiones internas son las que hacen que se debilite ese bando. Claro que estoy de acuerdo. Pero a mí me parece que es la segunda razón. Es decir, por un lado tenés un debate, tenés divisiones internas sin duda, tenés indisciplina, tenés los aspavientos de los anarquistas llenos de entusiasmo, pero sin demasiado tener los pies sobre la tierra, como por ejemplo llamados en pintas en las paredes, había llamados de los anarquistas a compañero, únete a la indisciplina, o no sé qué, digamos, cuando estés en medio de una guerra que necesita ejércitos más o menos verticales y orden para ganar. Todo eso sí. Y luego el debate interno que era sobre todo promovido por el anarcosindicalismo y por los trotskistas del PUM, de ir haciendo la revolución conforme avanzaba la guerra, ir colectivizando, etcétera, conforme avanzaba la guerra. Hay quienes tienen tesis completamente contrarias sobre el caso que muestra Ken Loach en la película, y es que el fracaso de la República fue haber abandonado los esfuerzos revolucionarios. En el sentido de que mucha gente se desilusionó, porque estaba comenzando a obtener réditos de las conquistas sociales de la Revolución Española que ocurre a partir de 1936, y de repente cuando llegan los comunistas y dicen, no más, aquí no hay más revolución, aquí la prioridad es ganar la guerra, los comunistas estalinistas, quiero decir. Sí. Aquí no hay más revolución, ni colectivizaciones, ni nada, sino vamos a trazarnos el objetivo primordial de ganar la guerra. Hubo mucha gente que se desilusionó. Digamos, quién sabe. A mí me parece que pretender abrir dos frentes, uno de transformación social y otro de una guerra, es... Lo que pasa es que también, y eso pasa mucho con las revoluciones, ¿verdad? Que están siempre guiadas, siempre obedecen a lo que llama Michels
la ley de hierro de las oligarquías, que es el hecho de que hay siempre en toda organización o movimiento social, hay líderes que mueven las cosas. Entonces, pretender que en este caso el españolito promedio, digamos, estaba pensando en unos grandes cambios revolucionarios, porque así lo creía, es el típico error de los revolucionarios. Es no darse cuenta que el ciudadano medio quiere sobrevivir y vivir mejor y casarse con una buena chica, un buen chico y así. O sea, esa época mi abuelo tenía 17 años y le dieron, en el bando rojo, le dieron un fusil y le mandaron a pegar tiros a una ladera, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Se fue a esconder y esperará que a mí me parece la cosa y bajar pero después. Pero a mí me parece medio injusto digamos que estés buscando razones que está bien, digamos, hay razones internas y contradicciones internas en el lado republicano que explican su derrumbe, pero la razón del derrumbe de la República es que había un pacto había un pacto de neutralidad por parte de quienes tendrían que haber sido los aliados naturales de la República, que eran las democracias occidentales, que la dejaron completamente abandonada, y los únicos que no respetaron el pacto de neutralidad fueron los fascistas, Hitler y Mussolini, que eso sí que metieron un montón de recursos. Sí, pero también tantos que estuvieron dispuestos a hacer cosas como Guernica, por ejemplo, que no tenía... También hay que entender la inestabilidad misma de esa república. Esa república aspiraba a ser un sistema democrático con partidos no democráticos, de uno y otro lado, ¿verdad? Porque había izquierdas muy poco democráticas del lado, digamos, que llamarías republicano, y había unos fascistas autoritarios del otro lado, ¿verdad? Entonces, en realidad, digamos, lo que pasó es que la República es un sistema, la Segunda República es un sistema altísimamente inestable. ¿Vos crees que los ingleses, los franceses, Estados Unidos incluso, o sea, es que hay que diferenciar. Tuvieron precauciones de apoyar porque tenían miedo de su inestabilidad? Sí, y porque no sabes lo que hay ahí dentro. Eso, vamos a ver, eso no es tradición. La España de esa época no tiene una solidez democrática como lo tiene la Gran Bretaña de esa época. De hecho, habría que preguntarse si la tiene ahora, ¿eh? Pero bastante, no, pero en serio, bastante más. En cambio, tú ahí, ¿a quién estás apoyando? A gente que está apaleando curas. La España tenía ya ¿cuánto tiempo? 400, para ese momento, 400 años. No democráticos. ¿La de España? Sí, siglo XIX hubo guerras civiles por todas partes. Eso es el siglo XIX. Combinando monarquías liberales con monarquías absolutas. No, yo estoy hablando de la de Inglaterra. Inglaterra sí. 400 claro, años. Puta. Es que es otra cosa. Y por eso tienes tanta gente en Europa diciendo que Europa termina en los Pirineos. Que lo demás es África. O sea, chistes así escuchamos los españoles constantemente. Y los portugueses también. Pero a ver. Todo esto no existiría si Ken Loach no aterriza esto en conflictos superhumanos con personajes complejos, con personajes que se hacen preguntas y con personajes que están en conflictos permanentes y que además están avanzando en la historia. Sí. En un contexto que no controlan, en un contexto cabal revolucionario que no controlan, ¿no? Y es ahí donde me parece que el cine tiene algo que decir. Y es ahí donde me parece que el cine que puede ir mucho más allá de únicamente esas anécdotas de habían unos revolucionarios y del otro lado estaba gente defendiendo la monarquía española. Y eso es lo que la hace, de hecho, una gran película, ¿no? Ni siquiera cuán rigurosa está siendo, que me parece que lo es. Rigurosa en términos de la manera como reproduce el debate ideológico y político de ese momento. E incluso histórico, porque sí hay un momento en donde la anécdota individual de los personajes, que por cierto son un grupo de milicianos del PUM en el frente de Aragón, me parece. Pero luego tienen esta retirada a Barcelona y ocurre lo del el enfrentamiento con los CNT que tenían tomada la telefónica y no sé qué. Y luego finalmente la represión por parte de los comunistas. Pero en todo eso, efectivamente, vos estás siguiendo unos individuos de carne y hueso, con vísceras y pasiones y contradicciones internas y miedo. Y la película es muy astuta en contarla a través de la correspondencia de este militante comunista que sale de Inglaterra hacia España y se suma al PUM y es la hija muchos años después quien está leyendo su correspondencia. Y es a través de la correspondencia íntima de este hombre
que vamos conociendo. Enamorado de esta mujer. No, es una gran película. Porque Ken Loach es un gran cineasta, digamos. No está... A veces tendemos que cuando vos estás adscrito, digamos, a una visión ideológica del mundo tan evidente y además a un movimiento político-cultural tan evidente, a veces se corre el riesgo de que el verdadero arte, que el verdadero drama esté subordinado al discurso y terminás produciendo panfletos, digamos. En Guate tengo un par de ejemplos, pero bueno. Que no es el caso de Ken Loach, porque Ken Loach es sobre todas las cosas un gran artista, un gran contador de historias. Pese a que tiene ese sesgo ideológico, dices. Sí. O sea, se puede hacer con una... Digamos, pero yo no usaría la formulación pese, digamos. A veces ocurre que el sesgo ideológico hace que... digamos, que el artista no sea lo suficientemente talentoso y libre como para no dejarse subordinar por su sesgo ideológico. Y entonces, para no dejar que su arte se subordine al sesgo ideológico. Entonces termina produciendo propaganda o panfletos o lo que, como ustedes quieran llamar. Pero en el caso de Ken Loach, lo que le provee su visión ideológica al mundo es claridad. Pero porque él confía en los seres humanos. O sea, él tiene fe en los seres humanos. Sí, no es un cínico. Dicho por él mismo. Sí, no es un cínico. No es un cínico. Es cierto. Y entonces eso hace que él confíe en seres humanos que tienen una verdadera voluntad de transformar la sociedad. Y entonces por eso es que todos sus héroes, en general, es gente que está transformando el entorno y está sufriendo por su condición de clase, pero aún así quiere transformar el contexto. Porque eso siempre pasa en una revolución, ¿verdad? O sea, tienes los cambios revolucionarios, digamos, y los actores revolucionarios lo que están haciendo es chocar contra un sistema que no se quiere mover, porque si no, no hubiese revolución. O sea, normalmente, vamos... Pero si agarro esto que acabas de decir, lo que estamos viviendo en Guatemala es una revolución. Es eso. Es una revolución. Bueno, y lo es, y digamos, hay un choque mayor y hay una tensión mayor precisamente porque el sistema no quiere cambiar. O sea, los que somos moderados, que es una palabra muy, muy mal utilizada, pero que nos reivindicamos como moderados o centristas. Ensuciada y... Sí. Vilipendiada injustamente. Y la verdad es que a veces se utiliza como una especie de sinónimo de no tener huevos, cuando en realidad para ser moderado hay que tener mucho más valentía que para ser un radical. Pero yo creo que está más que comprobado que un sistema político y social que permite dentro de sí cambios más graduales y que da concesiones, digamos, cuando es capaz de captar que la sociedad está pidiendo otras cosas, no tienden a haber revoluciones. No tienden a haber grandes revoluciones en esos ámbitos. Es cuando los zares de Rusia se encierran en su realidad, no quieren salir, no dan concesiones, reprimen violentamente, etcétera, etcétera, es cuando de repente ahí fuera lo que ya pasa sociológicamente lleva a cambios bruscos e inevitables en el sistema político, ¿verdad? Creo yo que del otro lado siempre tiene que haber un objeto que no quiere moverse para que el lado del cambio haya una verdadera revolución. ¿O no? ¿Por qué estás poniendo esas caras? Porque estaba buscando ejemplos para llevarte la contraria, pero es difícil de encontrarlos. Casi todos los poderes, los viejos regímenes, digamos, que van a ser posteriormente sustituidos por una revolución, llegan en un momento en que, a pesar de las evidencias que tienen delante de las narices, deciden aferrarse. Es el caso de Porfirio Díaz, ¿verdad? Es el caso de Batista, es el caso de Somoza, es el caso de... etcétera, etcétera. Es el caso de los zares. Es el caso de la Revolución Francesa, es el caso, de la Revolución Americana, de los Borbones en Francia. Y hay un momento en donde hay enormes evidencias, digamos. Porfirio Díaz ya había visto, digamos, que habían reclamos democráticos entre la sociedad. Hay la posibilidad de que toda esa violencia que vino después se hubiera encauzado por vías institucionales más democráticas y moderadas, porque a Madero no se lo puede acusar de radical ni de inherentemente violento. Y sin embargo... No, por eso lo matan después. Claro, porque triunfan los radicales. Por supuesto. Y sin embargo, aferrado en la CIA, habiendo dicho que no iba a participar, decide siempre quedarse, etcétera,
Porfirio Díaz provoca la violencia mexicana de 1910. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué serían las revoluciones sin un poquito de vino o de alcohol? ¿Qué serían? Una cosa muy aburrida. Muy aburrida, muy ¿verdad? gris. Muy mediocre. Lo que muy normalmente no han tenido los revolucionarios es una forma de proteger tu hígado en medio de eso, ¿verdad? O sea, porque está muy bien hacer la revolución, tomarte pues lo que sea que se tome en esa época. En México, tequila. Tequila, vino en Francia o lo que sea, pero claro, proteger tu hígado. Hay momentos, hay algunos procesos revolucionarios donde la gente vivía tan poco, pues que a lo mejor no es tan importante cuidar tu hígado a largo plazo, pero ahora que nosotros... O tal vez vivía tampoco precisamente porque no cuidaban su hígado. Exacto. No, porque no tenían Party Smart. Y esa es la clave de todo esto. O sea, si hubiesen tenido Party Smart y si hubiesen tomado una pastillita al mismo tiempo, o justo antes, o media hora antes de empezar a beber, a lo mejor hoy tendrían, bueno, no sé hoy, ¿verdad? Pero hubiesen tenido una vida más sana y más longeva. Y además si hubiesen aprovechado de la comodidad de que al día siguiente pues no te sientas como se siente cuando haces la revolución embebido, ¿verdad? Que tú que has hecho varias, ¿verdad? Lo sabes. Revoluciones. Sí, sí. eso, Son revoluciones domésticas. Digamos, Son pequeñas revoluciones es contra la esposa y tal, pero bueno, No, contra ella no. Revoluciones internas. Sí, internas. Contra la suegra o lo que sea, ¿no? En esa clase de revoluciones, si te pasas un poquito o si te tomas ya a la edad que tiene Arnoldo un par de tragos, al día siguiente lo pasas bastante mal. Con Party Smart se toman la pastillita, pueden conseguirlo en supermercados, en farmacias, en donde sea. Se toman la pastillita, van a estar muchísimo mejor. Party Smart y encima, ¿qué más que es nuestro querido y fiel patrocinador? ¿Verdad? Dicho eso, ayer en esa conversación golpista que tuvimos Golpista. contra vos, ok. hablamos un poco de México y hablamos un poco de la novela De Martín Luis Guzmán. de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, que vos me decís, esa fue importante para mí. Me decías. Sí, o sea, para mí, o sea, entender México desde La sombra del caudillo, desde El laberinto de la soledad, me parece que era como la manera en la cual yo podía entender el país donde vivía y entender que era parte de la mexicanidad, ¿no? ¿A qué edad llevaste vos a México? 8. Claro. ¿Y qué viene a contar esa historia? Es que lo que pasa es que uno cuando llega a México tiene la impresión de que la institucionalidad y de que todo eso funciona de una manera casi mágica. Uh-huh. O sea, y que además el sentimiento de nación que invade a todos los mexicanos. Y que es envidiado por tantos guatemaltecos. Y que es ¿verdad? envidiado por tantos. Y la sensación de pertenecer a un Estado, que además es un Estado que se reivindica en ese momento como un Estado mestizo, que es importante, hace que tú tengas un lugar en el mundo, finalmente, ¿no? Y un lugar en el mundo que además puede abrir las puertas y acoger republicanos españoles, guatemaltecos y demás. Y para mí, entender eso de México, yo lo entiendo gracias a Martín Luis Guzmán y lo entiendo gracias a Octavio Paz. Pero esa novela es una crítica ferocísima a los orígenes de esa revolución que permiten esas instituciones. Pero, o sea, para poder entenderlo, necesitas saber cómo sucedió. A mí me gusta la perspectiva de esto, y la mencionaba porque era cine y revolución, y es que resulta que efectivamente hay una película de La sombra del caudillo. Cosa que yo desconocía. Sí, la dirigió Julio Bracho en los años 60, principios de los años 60, es decir, Julio Bracho, que ya para ese momento era un director consolidado, beneficiario directo y productor de lo que se llamó la época de oro del cine mexicano, es decir, un tipo que había dirigido a Negrete y a Joaquín Pardavé y a María Félix, supongo, etcétera. No sé si a María Félix específicamente, pero gente así. De pronto, en el año 60, dirige esta película, La sombra del caudillo, y se la prohíben. Pero porque, a ver, la maquinaria priista jamás va a voltearse a ver y jamás va a ser una labor autocrítica. Y se refrenda la prohibición durante gobiernos y gobiernos. Después tratan de
de sacarla de nuevo durante el gobierno, no sé, de Díaz Ordaz la vuelve a prohibir, después Luis Echeverría la vuelve a prohibir, etcétera. Y así hasta entrado a los 90 es Salinas de Gortari el que permite que se exhiba por primera vez La sombra del caudillo en México. Y lo que te está contando, porque esa es otra interesante perspectiva del drama revolucionario, digamos. Una cosa es cuando la revolución está teniendo lugar. Claro. ¿Y luego qué pasa después? Y luego el drama revolucionario es en qué se convierten los revolucionarios. Que es Napoleón, digamos. Es Napoleón. Que se convierte en Napoleón. Es final. Fidel Castro. Es Fidel. Se convierte... De hecho, ¿cómo se llama esta película nueva? Tú seguro que lo sabes. Que es muy violenta y que es... se me ha ido... Es que la vi hace poco y ¿saben quién me la recomendó? Fue la Lucrecia Hernández Mac. Me dijo, tienes que ver esta película. Y es una gran película. A César no le gusta. No le gusta. Esta que es muy violenta, que empieza la gente a entrar en las casas de... La mexicana. En las casas de ricos y empiezan a... ¿Cómo se llama esa? A mí sí me gustó y me gustó porque de alguna manera en muy poquito tiempo te muestra, aquí está la revolución, violenta, horrible, ¿verdad? A mí también me gustó. De estos fresas encerrados, digamos, en sus mansiones y que no tienen una conexión con la realidad. Y que se ven a sí mismos como buena onda. Y sí, no, y son una cosa maravillosa cuando en realidad hay una... Que son buenos y... Una tragedia detrás. ¿Pero qué acaba? Nuevo orden. Nuevo orden, sí señor. Sí señor. Nuevo orden. Hemos tenido nuestras disputas. Esa película, pero fíjate, esa película acaba con el orden militar. ¿Con quién aprovecha todo eso que está pasando? Que claramente tiene una raíz sociológica. No acaba con el orden militar. No. El orden militar tiene que retomar el poder. Sí, pero crea un nuevo orden. Digamos, las oligarquías terminan cediéndole Exacto, los colmillos del poder al ejército. Y eso es lo que sucede. Ey, oligarquías, de aquí. Mi cámara. Oligarquía de aquí. Mire el nuevo orden. Porque lo que pasa es que tú crees que estás mandando y entonces pasa algo desde aquí abajo, que es un descontento con el sistema del que tú te has aprovechado. ¿Y quién viene a salvarte? Las pistolas. Uh-huh. Las pistolas y la violencia, no la violencia... De la violencia sociológica espontánea te salva la violencia estructurada, planificada del ejército. Sí. Y es terrorífica esa película. ¿A ti no te gustó? A mí me dio un impacto tremendo. Digamos. A mí lo que me parece es que los personajes o sea, la representación de esa oligarquía me parecía caricatural y acartonada. Entonces, de pronto, es como no lograba ver seres humanos, sino lograba ver arquetipos de lo que deberían ser y con situaciones inverosímiles, como esta chavita que de pronto decide bajar a un barrio porque realmente tiene que ir a buscar a... Y digo, a ver. Esta gente no hace eso, pues. O sea, esa representación a mí me molesta. Pero a mí me parece que el estereotipo es creer, esta gente no hace eso. Porque el estereotipo parte ya de nombrar, digamos, esta gente. A mí me parece que sí, coincido con vos en la primera parte, pero no en el drama de una chavita que decide ir. Es decir, puede ser. En términos de posibilidades, puede ser. Va. No sé, pero con lo que sí estoy de acuerdo con vos es que es una película que prioriza la fábula revolucionaria y estos actores macro institucionales a el drama humano personal de desarrollo de personajes. Eso no los desarrolla. Es como que es una película que funciona bajo una teoría. Esta teoría que acabas de decir. Correcto. Y no funciona bajo la premisa de decir quiénes son. Tienes razón. Tienes razón. No, y es por eso que me molesta. A esto es así como diciendo tienes razón. Pero quizá por eso a alguien como a mí me interesa tanto. Porque me gusta la teoría. Digamos que lo que acabas de decir... Pero tienes razón en que, ahora que lo pienso, ¿quién protagonizaba esa película? No tengo una imagen. ¿No? ¿Cómo tendrías en una película que está concentrada en un personaje que estarías pensando en la cara de la chava, la cara del chavo? En Ken Loach tenemos la imagen inmediatamente de los dos milicianos. Estoy pensando en que había uno que era fresa. Será el mismo que hizo de Luis Miguel, puede ser. Es el mismo. Es él, ¿va? Sí. Pero solo me acuerdo de él así y porque hizo de Luis Miguel. Pero me parece que... por cierto, qué gran serie Luis Miguel, perdón.
Diego Lo siento, Boneta. Lo tuve que decir. Pero me parece que yo no puedo decir nada porque yo empecé a ver los primeros 20 minutos y quedé enganchado como un idiota hasta que se terminó. La segunda temporada no la vi. Ajá. Pero no, uno quisiera decir que no, pero la verdad es que yo fui víctima de sus... Voy a hacer una confesión. ¿Saben qué personaje me atrajo mucho? El padre. El padre. Claro, a mí también. Yo lo veía por el padre. Pero es que además el padre es un personaje tan español, es tan español. No Y es broma. el actor es muy bueno. Es muy bueno, pero es que el personaje es es el Lazarillo de Tormes, esa mierda está inventada desde entonces. Así nos retratan a los pillos españoles. Y es que es un país lleno de pillos. Claro, y lo heredaron a un continente entero, además. Exportamos esos valores culturales. La ¿verdad? picaresca, pero por supuesto. La picaresca. Pero por supuesto. Y la picaresca además genera es una caja de herramientas de movilidad social, además. Sí, sí, sí. Con lo cual, los políticos, por cierto, entienden que si no es a través de esa caja de herramientas, no pueden llegar a donde quieren llegar. Que eso nos... Bueno, pero... Sí. ¿Qué pasa en estas sociedades que es el Lazarillo de Tormes? La sombra del caudillo. En una sociedad estamental, ¿cómo puede el Lazarillo sobrevivir y mejorar? Claro. La sombra del caudillo ilustra eso de alguna manera, en el sentido de que lo que está criticando es ya en un momento en donde digamos que ya la revolución ha llegado en un momento en donde se está comenzando a consolidar en instituciones, sin nombrar a nadie. Está retratando en realidad la presidencia de Álvaro Obregón, ¿no? Y el periodo de transición entre Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y una revuelta que ocurre en contra de la designación casi a dedo que hace Obregón de Calles como su sucesor, con apariencia todo eso democrática, ¿verdad? Entonces ahí lo que estás viendo es las luchas de estos caudillos autoritarios y matonescos para perpetuarse en el poder. Y todos operan más o menos. Y entonces vas a encontrar un montón de frases memorables ahí. Yo no sé si de ahí viene de la novela o es un dicho popular mexicano la idea de que en política mexicana el único verbo que se puede conjugar es madrugar. ¿No? En el sentido del asesinato. De madrugarse a alguien. Y de los múltiples usos de la palabra madrugar. ¿No? Entonces... Hay un momento en donde una conspiración está ocurriendo muy temprano en la madrugada y van saliendo y dice, tiene razón, aquí el único verbo, porque si no nos levantamos temprano y no somos nosotros primero los que vamos a hacer tal cosa, esto va a ocurrir. ¿Sabes qué es curioso? Que hay unos chismes en esta coyuntura, de que hay ciertos conspiradores golpistas que se están reuniendo a las 3 de la mañana. Imagínate lo que es. Eso sí es madrugar. Ya no se vayan a dormir, hombre, ya sí. Quédense. Una vez hagan el all-nighter, ¿verdad? Pero sí, que están convocándose prontísimo y por eso. Y luego, no sé, frases como... dice un político, yo he demostrado tal y tal cosa y nadie me lo agradece. Sí, ¿quién te dijo a vos que en política se agradece algo? En política no se agradece nada porque en política no se regala nada. En consecuencia, no deberías de estar pensando porque, claro, sea lo que sea que hiciste, lo hiciste por tu propio interés. Entonces está llena como de sabiduría política mientras está ocurriendo esta revuelta que finalmente va a fracasar para encontrar una alternativa a la designación de Calles por parte de Obregón. Pero a ver, regresando al contexto guatemalteco. ¿Qué dirían ustedes qué película nos podría representar de esa manera? Película no guatemalteca, claro. No, película guatemalteca. ¿Guatemalteca? Sí, en Guatemala. Lo que me parece interesante de todo esto ¿estás hablando de una película ya hecha o una película? Una película ya hecha. ¿En Guatemala? Sí, me parece que lo que es interesante de todas estas conversaciones es que el cine es una manera Gol de plata. No, perdón. De representarnos. La picaresca. La picaresca. No sé. Esas bromas son buenas. Ha mejorado. Pero no, es que Arnoldo estaba diciendo que mis bromas no hacen gracia antes de empezar a grabar. Cosa que me ofende mucho. Muchísimo. Está bien. Esta estuvo muy bien. estuvo buena. Hablando de una película de propaganda, ¿verdad? Pagada por los poderes. Ya ni propaganda, es publicitario. No. Va, perdón.
Y entonces, bueno, si pensamos... ¿Ninguna? ¿O sí hay algo? El silencio neto. Creo que es lo que más se acerca en ese sentido. ¿A ilustrar qué exactamente? A ver, ¿Qué somos? El silencio que somos, creo que el movimiento postrevolucionario. Sí, pero no. Muy pobremente, creo yo. Pero es lo que existe. Sí. Hasta que exista otra No, cosa. pero no estamos hablando de lo mismo, porque, digamos, lo que estoy hablando es en qué se convierte. El drama de lo que en lo que se convierte una revolución triunfante. A Guatemala ni siquiera le dieron tiempo de convertirse en tragedia a esa revolución. Es decir, pasó de sus 10 años de consolidación y de conquistas sociales a que sea abortada y esto se convierte en una dictadura de la que no nos libramos y cuyas consecuencias todavía estamos viendo a la fecha de hoy. Así que no. Yo lo que te digo es el caso de la Revolución Mexicana convertida en esta sucesión de caudillos que se van asesinando unos a otros y van dejando un reguero de muertos detrás de ellos hasta que finalmente como que ya. Ya, pero Supongo que en tiempos de quién, en los años 50 ya la cosa se va consolidando y tranquilizando un poco, pero antes de eso era, digamos, una sucesión de caudillos que se iban llegando al poder por la vía del asesinato casi, ¿no? Que es lo que cuenta un poco La sombra del caudillo. Uh-huh. Eso es una cosa, y la otra es el caso de las revoluciones triunfantes, como la Revolución Cubana, que tiene toda la legitimidad revolucionaria en su momento y que termina convirtiéndose en una dictadura peor y más larga que la de Batista, digamos. Pero no podemos hacer, en cualquier caso, la reflexión de que el cine no ha contado gran cosa en Guatemala porque no ha habido tanto cine guatemalteco. Sin duda. Sí. O sea, al final es muy pobre, no por la calidad de algunas películas que son muy, muy buenas, sino más bien porque hay pocas, muy pocas. Yo te diría que también la literatura. Hubo generaciones literarias que incluso decían a finales de los 90, estamos hartos de contar la guerra, estamos hartos de oír la guerra. Bueno, la guerra no ha sido contada en todas sus dimensiones y en ese poliedro dramático que fue la carnicería que ocurrió en Guatemala entre 1960 y el 96. Eso no ha sido contado digamos, hay grandes novelas sobre la guerra, novelas contadas en primera persona, desde miradas testimoniales casi. ¿Cuáles dirías, por ejemplo? Bueno, en primerísimo lugar, Los compañeros en el filo de Marco Antonio Flores, pero sobre todo en el filo es una gran novela. Los días de la selva. Los días de la selva de Mario Payeras, que tiene una de las mejores prosas de la historia de la literatura guatemalteca, pero esa no es ni siquiera novela, esa es un testimonio. Digamos. Mujeres en la Alborada. También testimonio. No, pero bueno. Literatura, pero no son novelas. Los compañeros y en el filo sí son novelas en toda regla. Novela, o sea, en el filo está muy cerca de la realidad también. Sí, pero tiene intenciones de novela. Lo otro no tiene intenciones de novela. Lo otro son testimonios. Entonces, ¿por qué se cansó tanto la gente de contar la historia de los...? Porque si en realidad no fue tan bien pero es lo mismo que dice. Supongo que es una reacción, más que a contar o no contar la guerra, creo que es una... A la represión. Es una necesidad de desideologizarse. Entonces se veía que toda esta literatura que se había producido en Guatemala durante esos años era literatura rayana en lo propagandístico, digamos, comprometida ideológicamente, pues. Pero creo que también tiene que ver con una voluntad de no verse, de no querernos ver, de no querernos representar, de no querernos mirar, porque eso que vemos no es para nada agradable. O sea, me parece. O sea, tener que asumir que alguien que comparte incluso relaciones familiares contigo termina haciendo lo que se hace en el occidente, digamos, dentro de la guerra, no es nada agradable. O sea, darnos cuenta de que somos capaces de eso no es nada agradable. Pero creo que el primer paso para poderlo sanar y para poderlo hablar, dialogar, crear, construir, es decir, bueno, fuimos capaces de esto. Y fuimos capaces de eso porque somos seres humanos. Sí, pero digamos, ese es el periodo de la guerra. Y yo te diría que en general la historia de Guatemala artísticamente sigue siendo un territorio por explorar. A mí me fascina el modelo galdosiano de episodios nacionales. Ya quisiéramos. Benito Pérez Galdós. ¿Verdad? Sí. Un ejercicio de episodios nacionales así. Porque mira que hay drama en abundancia, mano. El siglo XIX guatemalteco está pero plagado de dramones y de épica y de
Digamos, no hay género literario a través del cual, y de comedia también, a través del cual no se podría cubrir, por ejemplo, el siglo XIX. Bueno, supongo que llegaremos ahí. Ponte el pilas, ¿no? No es ¿Ponte a escribir? No es este el que va de escritor. Sí. No, porque a mí no, digamos, Tú en todo esto que has aportado, a ver. nada. Honestamente, nada. Dijo mientras. Pregúntale a él. ¿Qué? Hacerle la misma pregunta y que conteste. A ver, perdón. O sea, Nuestras nuestras madres. Bueno, ahí está. Vas haciendo la obra, pero aquí de lo que estás hablando es de territorios completos, de artistas, de movimientos, de mucha gente que se empieza. No has contestado la pregunta. ¿Qué has hecho tú personalmente para aportar en todo esto? ¿Qué historia has querido contar tú? Ya te estoy haciendo la pregunta en serio, no en broma. ¿Qué historia he querido contar Sí, has yo querido y contar no tú he, en tu obra. no he contado? ¿Tú llevas cuántas? 5 novelas. No, ¿Cuántas? novelas 2. 2 no. ¿Y esta tercera? Esa no es una novela. ¿Qué? Estas son 3 novelas, en realidad, pequeñitas, metidas en un mismo volumen. Son 3 novelas en un mismo libro. 3 novelas brevísimas. Cuentos muy largos, digamos. No, yo hice una novela sobre la guerra. Ahí están mis 2 centavos de aportación. No creo que me vuelva a meter ahí, porque efectivamente lo que estás describiendo es absolutamente cierto. Uno termina asqueado y enfermo después de andar esos territorios, sobre todo cuando los caminas con la intención de crear una obra que te exige meter las narices en serio en las contradicciones y en las ambigüedades morales de los personajes. Una cosa muy distinta es hacerlo desde la visión ojo de águila macro de la historia y de los métodos de la historia. Y otra cosa es meterte en las tripas de individuos concretos que son los personajes Que tienen que vivir todos. que son los personajes de la ficción. Vivir y provocar y no ser nada más, digamos, víctimas de la historia, sino también sus perpetradores. No sabemos cómo va a acabar lo que estamos viviendo ahora, digamos. Y no sabemos si esto es una revolución o no, o hasta qué punto es un cambio, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos contar esta historia? ¿Qué clase de perspectivas creen ¿Qué historia? La que estamos viviendo ahora. Ah, la de esta revolución. Esta revolución Que no sabemos si es revolución, es lo que estoy diciendo. Yo lo que creo es que el problema de esta revolución es que en el fondo tampoco va a transformar gran cosa. Entonces creo que el grave problema es que para los métodos de la narración, digamos, tú necesitarías crear un héroe que está luchando contra viento y marea para alcanzar un objetivo. El problema es que, como yo lo veo, y tal vez es demasiado pesimista, el 14 de enero no va a cambiar absolutamente nada en este país. Se van a cambiar cositas, se van a mover cosas, vamos a tener un diálogo, a ver, pero la transformación profunda y que la gente de a pie está esperando, no estoy seguro que llegue. Qué pesimista, ¿no? Pues que no se sabe, ¿no? Creo que es un escenario. Yo la llamada de atención es que un haría... escenario probable, pero yo no. ¿Qué lección histórica es? Guatemala es una coleccionista profesional de oportunidades perdidas, a veces por negligencia o robadas. Más frecuentemente robadas. Oportunidades de transformación que han sido robadas. Saboteadas, a veces desde dentro mismo del poder. Digamos, están las oportunidades robadas como el 54, etc. Y luego hay otras que han sido saboteadas. Ojalá esta no sea una de ellas. Pero yo no soy tan pesimista. Yo ya, digamos, el tamaño de transformaciones potenciales que veo, digamos, en la claridad y voluntad y certeza de los pueblos indígenas. Pero no nos equivocamos, son dos cosas distintas. Son dos cosas Pero cuando distintas. definíamos originalmente de lo que estábamos hablando, yo dije, una parte es la cuestión electoral, semilla, etcétera, y otra parte es eso que ahí estado hay viendo. esperanza. En esa organización social hay esperanza, porque la claridad que tiene esa gente y la manera en la cual se articula y es capaz de organizarse, ahí hay esperanza. En lo otro es donde yo tengo mis dudas. Pero Yo creo que son dos cosas. Digamos, una de las mejores
partes para mí, de la entrevista de la segunda entrevista que hicimos aquí con Bernardo Arévalo, es cuando él se coloca más como un analista, digamos, sociólogo. un sociólogo de lo que está pasando, más que como un protagonista de la historia. Y lo que viene a decir es, a veces creemos que hacemos la historia y otras veces, cuando quizá en realidad lo que pasa es que ya la cosa cambió y solo somos el producto de ese cambio. Entonces, lo que pasa con este país, siento yo, es que ha sido un país que en sus distintas etapas y de distintas formas ha tenido un centro donde se han tomado las decisiones, con una clase social determinada y tal. Yo no voy a ser el que va a agarrar la bandera de echarle la culpa a los españoles de todo lo que pasa aquí, pero bueno, en fin, podríamos hacer esa reflexión, ¿no? De qué tanto hay herencias coloniales, ¿no? en la estructura política, en la estructura económica. Y tenías como una periferia muy dispersa, muy desconectada, geográficamente muy complicada, demográficamente no muy potente. Y eso ha cambiado. Este país va a tener 30 millones de habitantes en las próximas décadas. Va a llegar a 30 millones, va a parar ahí porque no va a dar más, digamos, porque no seguimos teniendo la misma cantidad de hijos. Pero este es un país que va a acabar, como todos los demás países, entre 70 y 90% de urbanización. Este país tiene una influencia de Estados Unidos a través de, digamos, las remesas, pero la remesa cultural también, ¿verdad? Todos esos cambios... Esa no se ha medido mucho y a mí me parece que es determinante. Fundamental. Sin hacer de menos, porque ya había alguna persona por ahí estaba criticándome que yo hice esa afirmación sobre las remesas. No es hacer de menos, digamos, los movimientos indígenas, ni la estructura histórica, centenaria en algunos casos, de cómo han llevado ciertas luchas. Pero sí, la remesa y la migración a Estados Unidos ha cambiado este país de una forma fundamental, de una forma también, digamos, muy trágica. Cómo rompes tejidos sociales, cómo el efecto económico que tienen, que es nefasto en muchos sentidos, ya viendo la perspectiva macro. Pero también hace más autónomas determinados grupos, digamos, los financia externamente de alguna manera, los hace menos dependientes del finquero tradicional. En fin, yo creo que hay muchísimos cambios ahí. Todos esos cambios tienen que ser respondidos por una clase política. Y la clase política que tenemos no responde a esos cambios. Responde a una lógica absolutamente absurda, infantil y ridícula de intercambios corruptos, en muchos casos. Pero es la que está en crisis y la que está siendo seriamente cuestionada. Y eso a mí me parece una transformación importante. Seriamente cuestionada, está muerta y no lo sabe. Y no fue elegida, digamos, con su juego y con sus reglas y con su dinero y con todos sus mecanismos y con todas sus inercias institucionales viejas y con sus viejas prácticas y con todo eso a su favor, no fue elegida. Y eso a mí me parece y hay que recalcarlo porque mucha gente te va a decir, pero mira cómo quedó Congreso. Espérate. Pensemos en lo que se gastaron versus cuántos votos consiguieron. Y si tú no tienes en el año 2027 el modelo engrasadito, que ya está en decadencia, pero el modelo engrasadito del Ejecutivo, ampliando como la ampliación presupuestaria, que fue básicamente financiamiento de campaña de Provial y todo eso, si tú no tienes eso, cuidado. Pero a mí me parece ¿Cómo se va a cristalizar después? A mí me parece medio, casi por razones aritméticas, a mí me parece medio injusto el pesimismo, en el sentido de que empezamos esta conversación diciendo el 24 de junio nadie creía que íbamos a estar aquí y estamos hablando de estas cosas. Sí, pero creo el que es una cosa 24 de junio creíamos que iban a ser 3 diputados y son 20. ¿Cuántos son? 23, por lo menos de Semilla. En fin, hay ciertas cosas como aritmética que no, digamos que no justifican necesariamente el pesimismo. A lo que voy es que yo, tal vez me equivoco, pero yo estoy convencido que mucha de la gente que votó Semilla no votó Semilla porque creía en el elemento transformador, que no creía votó contra el sistema. Exactamente. Votó contra. Y si no, eso está bien. Eso no es por Semilla, nada es por Semilla. No, a eso voy. Si son una mierda. Perdón. No, a lo que voy es que esta gente, esta base electoral que votó por este partido, va a querer y necesitar transformaciones inmediatas
Y si no las consigue... Lección del Ken Loach. Váyanse a ver esa película de la Guerra Civil Española. Ahí está el debate. A eso voy. Espérate. Y esas transformaciones inmediatas, si no llegan, van a crear una gran frustración en estas personas. Y ahí es cuando yo digo, cuidado. Cuando yo digo, nada va a suceder, nada va a cambiar el 14, no es verdad. Te voy a decir una cosa. Yo lo que más miedo tengo es que viene después de ese virtual fracaso de Semilla. Porque no es lo otro. No es lo que estamos dejando atrás. No entiendo. No esconde. No te estoy enseñando a ti. Estoy diciendo señalando que viene el pasado. después. Ok. Que viene después. O sea, fracasa Semilla. Pongámonos en ese escenario. El gobierno es un desastre porque no logra los cambios y tal. No, pero yo sí viene creo, después. Yo sí creo que van a haber Y transformaciones lo que interesantes. viene después no es Zuri Ríos o Manuel Conde o Sandra Torres. Lo que viene después es Bukele o es otra cosa. Depende. Y esa otra cosa a mí sí me da mucho miedo. A ver, Porque pero puede venir. entendámonos. Yo sí creo que van a haber transformaciones y creo que van a haber pasos que me parecen importantes en el país y creo que va a haber un momento de diálogo y va a haber un momento, lo que yo decía, que tal vez, o sea, solo no tener a la misma fiscal, solo no tener, o sea, cambiar corte, o sea, limpiar un poco el sistema judicial, cosas que van a poder suceder. Incluso tal vez tener una ley de cine, o sea, ¿Quién sabe? ese tipo de cosas. Pero yo estoy pensando en la gente de a pie que realmente quiere una transformación y quiere una transformación rápida. Eso era lo que decía el PUM. Quiero decir, hay una lección ahí. No, por supuesto que En hay una la elección Entre ahí. dos agendas, digamos. Está la agenda que proponían los estalinistas y el gobierno republicano, que decía que lo único que hay que hacer es ganar esta guerra. Dejen de estarse haciendo revoluciones en el campo. Y luego está la agenda de transformación y el descontento que generó cuando fue abandonada. Va. En esta mesa, ya para ir terminando, va a haber un compromiso de aportar desde la literatura, desde el cine Yo lo he dicho desde y el desde día los uno. podcasts. Por supuesto, ¿De aportar a qué? Contar esta historia. por supuesto. Esta. No las novelas de la guerra que has escrito. Esta. ¿Qué vamos a hacer nosotros para contar esta historia de este momento, de este cambio? O de Yo creo que hay una gran película aquí. Yo sí creo que hay una gran varias. película. Y varios libros, ¿no? ¿O no? Yo me comprometo a seguir haciendo podcast. Sí, lo más fácil, hablar tonterías frente a un micrófono. Claro, eso cualquiera lo hace. Bueno. No sé, mano, no sé. la verdad. O sea, uno hace lo que puede. Ya A ver, yo veremos. no sé escribir libros ni sé hacer películas. Ya o sea. veremos, ya veremos. No O sea, no te comprometes, te das cuenta. No, es que no funciona. Es que ¿Es no, pero así? aquí sí estoy hablando en serio, es que no funciona así. ¿Cómo funciona? Funciona de otras maneras que tienen que ver con impulsos no necesariamente racionales, una combinación de factores, etcétera. Uno no dice, si alguien dice, yo voy a escribir la novela sobre lo que está pasando en Guatemala ahorita, esa novela va a ser un producto fallido, porque las intenciones, ¿cuáles son? ¿Las intenciones son literarias o políticas? Las intenciones, ¿cuáles? ¿Verdad? Pero si hemos hablado de Potenkin, que era una intención política, es una obra de arte, ¿no? Eh, ¿No empezamos así la conversación? Bueno, por eso, pero dependerá. Y ahí se cruzan un montón de motivaciones y de elementos que no siempre se plantean de la manera en como lo estás planteando. Ves un suceso histórico y decís, esto necesita ser contado, en consecuencia lo voy a... Operan otras variables ahí que hacen un poco más Bueno, que compleja conste que conseguí el compromiso de César. De él, Di sí. el mío Ujú. y de este no. No vino, No, de Arnoldo no vino el Yo compromiso. no. Un día de estos voy a tener que Yo voy a leer- hacer lo mismo. Entonces, si digamos, venir a hablar tonterías aquí es un aporte suficiente, se va a hacer el mío también. Un día de estos voy a tener que leer alguna de tus novelas, tú. Claro. A mí no me interesa realmente, me da exactamente lo mismo. Pero... Se ofende un montón. Se que- ofende un montón. se ofende un montón Además, porque- le cala un montón. Se Hace ofende- cara de que no, pero le cala un montón. Se Le ofende cala un un montón. Pero no he tenido tiempo. Sí, claro. Esa es la verdad. Se ofende mucho porque me regaló y me dedicó Puente Adentro. Y ahí lo tengo. Y ahí está. Yo no te regalé nada. No me regalaste Puente Adentro. No. Entonces, ¿cómo acabé La yo con Puente habrás Adentro? comprado, yo no te la compré, regalé. Yo no compré un libro tuyo. Me ofendería comprar un libro tuyo. Claro, porque Mis te lo sé. podcasts te los doy gratis. Sí, no sé qué pasó ahí. Tal vez te la encontraste tirada en el piso.
No me lo regalaste. ¿Por qué eres así conmigo? Sí me lo regalaste. Tiene que haber sido un regalo. Probablemente. Hoy, por ejemplo, le voy a regalar a César, con mucho gusto, un ejemplar del libro nuevo. Ah, ok. Y lo vas a hacer delante de mi jeta, ¿va? Está bien. No. Bueno, No, por favor. otra cosa. Recuerda, porque aquí algo tenemos que ganar. Pero en todo cuando esto. llegue el momento, en las vísperas de la Pero presentación, recuerda cómo se llama y que... alguien bailará con nuestras momias. Pero no lo voy a estar haciendo toda la semana. Ya ¿Por lo qué hice no? la semana pasada. Yo a mí, digamos, yo siempre te he dado en este podcast y en nuestras conversaciones la posibilidad de que hables de tus libros y no lo haces, ¿verdad? Porque a mí no me contaste que estabas escribiendo contrario esto. a lo que hace Umbral, que solo vino a hablar de su libro. ¿Quién? Es que hay una pieza... A mí una de las cosas que más nos unió, ¿verdad? En su momento y nos sigue uniendo, con Julio Prado y con Arnoldo, es que son grandes conocedores de la cultura televisiva española. Veían los mismos programas que yo veía, los programas de negro sobre blanco, Es que digamos. era lo que había cultural. Con Sánchez Dragó y tal, que eran los tipos de cosas que un nerd como yo o con aspiraciones intelectuales como yo veía en España, pero que lo vean dos guatemaltecos ya era una cosa bárbara, ¿no? Sánchez Dragó, que se murió hace poco, ¿verdad? Que en paz descanse. Que no creo, pero... Sí, porque el tipo era diabólico. Pero qué grande, Sánchez Dragó, qué grande. Gran personaje. Era un grande. Y tanto... Pero lo de Umbral no fue en tanto Sánchez disfrutamos Dragó. de- Porque estás hablando de Sánchez Dragó. Estoy sí, diciendo eso en no fue. general, estoy diciendo en general que tienes gran cultura televisiva española, pero hay un momento histórico, estelar en la televisión española, que es cuando Paco Umbral, que era un novelista, columnista del Mundo, del diario El Mundo, que tenía la contraportada, nunca se me va a olvidar eso, y escribía, digamos, muy bien, porque escribía muy bien. Va a un programa de televisión y hay un momento donde básicamente se enfada y dice: yo estoy aquí y no he hablado de mi libro, y yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿verdad? Y ustedes me están haciendo perder el Y tiempo y esos- este programa ya se va a terminar. 5 minutos de queja de que él venía son absolutamente maravillosos. Búsquenlo. He venido a hablar de mi libro de Paco Umbral. Y yo intentando que hable de sus libros y nada, no hay manera. Ni en las conversaciones entre él y yo me habla de sus libros. Me tengo que enterar por un WhatsApp, claro. ¿verdad? Que va a sacar una... ni el título de la novela me dijo nada, no me dijo nada. Es Solo que- solo te dice: estoy escribiendo ahí algo, pero no te explica, no te dice, no te cuenta. mira, no te lo adelanta. Entonces cualquier campesino, cualquier paisano sabe más de sus libros que yo. Y es una cosa muy ofensiva. Sí. No debería. Es una especie de pudor y además de que, digamos, uno escribe porque crees que tenés algo que decir ahí, lo dijiste y ya está, ya no hay nada que decir. ¿Qué voy a estar yo hablando de mi libro? ¿Por qué no? Con tu amigo, de cómo lo estás haciendo y tal, ¿no? Me empieza a hablar de cualquier otra cantidad de estupideces. Ahí sí. Porque si hablamos de estupideces en el podcast, en la sí, teléfono deberían hablamos oírles. muchas más estupideces. Pero bueno, qué gusto. Yo me quedé pendiente. Gracias. Qué gusto, ¿por qué no te vienes más, hombre? Pues, es cuando que vives quieras. muy poco aquí en Guatemala, César. Estás Vamos muy a, poco. vamos a regresar más seguido. Vamos Sí, a hay ver. que- Si triunfa la revolución, Sí, se viene a triunfa- vivir aquí. exacto. No, hombre. Este- La revolución va a triunfar. Cuando estamos aquí bien pisados, ¿verdad? Él fuera. ¿ah? Claro. Y Y nosotros ahora aquí que hay- bien jodidos. Ahora en la Y cuando primavera. viene, ya se viene Y la aquí primera todo. revolucionaria ya. Ya vuelve. No, a mí me consta que ha pasado temporadas jodidas aquí. ¿Verdad? ¿Sí? Muchísimas gracias, mis estimadísimos. No, hombre. Que se repita muchas veces. Muchas gracias. Con César, me refiero. Sí. Con Arnoldo, pues bueno. Es lo que Es lo que hay. es lo que hay. No, muchas gracias. Y ustedes, recuerden, además de hacer revoluciones, denle a suscribir, que es una forma revolucionaria, ¿no? De hacer la revolución, es darle a suscribir a nosotros. Bueno, con tus estándares de que colaborar es hablar tonterías aquí, supongo que suscribirse a esto es un acto revolucionario donde los haya. Bueno, está bien. No es un acto revolucionario, pero nos ayuda al canal a que vaya creciendo. Denle like, denle a notificaciones, sigan nuestras redes sociales, Tangente Gente, y nos vemos en el siguiente programa.